Buenos días. En primer lugar, agradecer a José Antonio la invitación para participar en estas jornadas. Mi exposición va a tratar sobre el almacenamiento de productos petrolíferos. Principalmente os voy a hablar de las terminales de hidrocarburos, que es en lo que por mi trabajo tengo más experiencia. Bien, para ponernos en contexto, hablaremos brevemente del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, que es el que cubre todas las instalaciones petrolíferas, y de las instrucciones técnicas complementarias que se derivan de este reglamento. Hay 6, y las iremos viendo una a una, y nos centraremos sobre todo en la IP02, que es la que habla concretamente de los parques de almacenamiento. El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas lo que establece son las especificaciones técnicas de las instalaciones que se dedican pues, al refino, al almacenamiento y a la distribución tanto de carburantes como combustibles líquidos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que se construyan, se diseñen y se exploten de manera segura tanto para las personas como para los bienes, medio ambiente, etcétera. El reglamento clasifica a los productos petrolíferos en distintas clases. La clase A, que son aquellos que son gaseosos a una temperatura ambiente, a 15 grados. Pueden ser tipo butano o propano y hay dos subclases, que es la A1 si se almacenan licuados por debajo de 0 grados centígrados y la A2 si se almacenan licuados en otras condiciones, como puedan ser de presión, ¿no? La clase B son los hidrocarburos con un punto de inflamación inferior a 55 grados, caso típico pues, de la gasolina y la nafta. También se divide en dos subclases, la B1, si ese punto de inflamación es inferior a 38 grados centígrados, o la B2, si el punto de inflamación es superior. La clase C son los hidrocarburos con punto de inflamación entre 55 y 100, como puedan ser el gasóleo y el fuelóleo. Y por último la clase D, que son hidrocarburos cuyo punto de inflamación es superior a 100 grados, como podría ser el asfalto y las vaselinas. El reglamento, una vez hecha esta clasificación, excluye todos aquellos hidrocarburos que tienen un punto de inflamación mayor a 150 grados y los almacenamientos que se dedican a la distribución de los de la clase A, es decir, los gases licuados del petróleo. Más adelante el reglamento define también el concepto de instalador y sus requisitos, qué medios debe contar, qué formación debe tener, qué seguros debe tener. Define igualmente las obligaciones del titular, básicamente pues vigilar que se cumplen las distintas ITCs, las que les sean de aplicación, y obviamente el mantenimiento, inspecciones y revisiones de dichas instalaciones. Fija igualmente el procedimiento para las autorizaciones de estas instalaciones, para sus modificaciones y sus puestas en servicio. En este punto hay que considerar que no solo a estas instalaciones les aplica el reglamento de instalaciones petrolíferas, sino que se ven sujetos a otros muchos reglamentos, como pueden ser otros reglamentos técnicos de almacenamiento de productos químicos, aparatos a presión, instalaciones frigoríficas, bueno, lo que sea. Licencias urbanísticas y de actividad gestionadas por los ayuntamientos, autorizaciones ambientales por las direcciones generales de medio ambiente. Estas pueden ser bastante importantes dependiendo de los productos que tengamos almacenados y de la cantidad, y toda aquella normativa relativa a la seguridad, a la salud y al medio ambiente. En este punto también es importante tener en cuenta que estas instalaciones, al trabajar con hidrocarburos, también están afectadas por otro tipo de reglamentos que no tienen nada que ver con temas técnicos, como pueda ser el reglamento de impuestos especiales, dado que todos estos productos están sujetos a esa reglamentación. Y dentro de esos reglamentos se nos puede imponer
algunas medidas que no se contemplan de estas instrucciones técnicas y de estos reglamentos de instalaciones petrolíferas, como puedan ser los controles de inventario, los aparatos de medición, etcétera. Bien, dentro del reglamento, como hemos dicho, se formulan una serie de instrucciones técnicas complementarias, en concreto 6. La IP01 es la relativa a refinerías, la IP02 a los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos, que es la que hoy desarrollaremos aquí, la IP03 para instalaciones petrolíferas para uso propio, la 04 para instalaciones para suministro a vehículos, principalmente estaciones de servicio, la 05 para instaladores o reparadores de productos petrolíferos y la 06 que fija un procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento. Vamos a empezar por la IP01. Os quería decir que tanto el reglamento como las instrucciones técnicas complementarias, la mayoría son de hace 20 años. Entonces, hay una serie de avances técnicos que no están contemplados dentro de estas instrucciones, pero que sí son comunes encontrarlos dentro de este tipo de instalaciones. Solo la 05 y la 06 son de hace relativamente menos tiempo, solo tienen 10 años. Bien, empezando por la primera, la IP01, relativa a refinerías, como os decía, pues aplica a refinerías de crudo de petróleo, a las plantas de tratamiento de sus destilados y residuos y a los parques de almacenamiento de las propias refinerías. También se puede acoger a esta ITC las unidades petroquímicas que suelen estar anexas a una refinería. Divide las instalaciones de una refinería en unidades de proceso, estaciones de bombeo, cargaderos, antorchas, centrales de vapor, subestaciones eléctricas, separadores de aguas hidrocarburadas, etc. Y fija las normas del proyecto, construcción y explotación, así como las obligaciones y responsabilidades de los titulares de las mismas. Las refinerías, como podéis imaginar, se tratan de proyectos que son altamente complejos y multidisciplinares, donde intervienen un montón de técnicos, ingenieros y empresas de distinta índole. Como información os contaré que en España hay 10 refinerías repartidas a lo largo del territorio nacional, la mayoría ubicadas en puertos o zonas portuarias, a excepción de la de Puerto Llano, que actualmente están produciendo unas 60, destilando unas 60 millones de toneladas de crudo al año. Tienen una capacidad de unas 77 millones de toneladas de crudo, que se ha incrementado notablemente en los últimos 5 años. Desde el 2010-2011 se han ejecutado importantes proyectos en las refinerías españolas, como las de Bilbao, Cartagena sobre todo, Huelva y Castellón, que ha hecho que se incremente notablemente la capacidad de destilación de las refinerías españolas. De hecho, estas inversiones y este aumento de capacidad ha hecho que se invierta la tendencia que se tenía con respecto al consumo de productos derivados del petróleo en España. España hasta el año 2010 era un país que importaba más productos petrolíferos de los que podía exportar, y actualmente es un país que tiene un saldo neto exportador. Exporta más productos petrolíferos, cuando hablo de productos petrolíferos me refiero básicamente a gasoil, gasolina y fuel oil, de los que importa. Bien, vamos a empezar a hablar de los parques de almacenamiento, que es el tema principal de la presentación de hoy. Como os decía, pues la IP02 aplica a los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos de las clases B, C y D. Hemos visto que era gasolina, gasoil, fuel oil, asfaltos y vaselinas, principalmente, que se dedican a la distribución a granel de los mismos. Es decir, no van directamente al consumidor final, ¿vale? Son distribuciones. Así como a 2 tipos de instalaciones, que son el almacenamiento y suministro a buques y aeronaves. La IP02 divide las instalaciones de los parques de almacenamiento en estación de bombeo, cargaderos terrestres, cargaderos marítimos,
centrales de vapor de agua. El vapor de agua normalmente en este tipo de instalaciones se usa para calentar el producto si es necesario. Subestaciones eléctricas y centros de transformación, depósitos y tanques de almacenamiento y los separadores de aguas hidrocarburadas. En la foto pues, hay una típica distribución de una terminal, de un parque de almacenamiento. ¿Vale? Terminales hay de varios tipos. Fundamentalmente en función de a qué se dedican. Si la terminal está dedicada a abastecer el mercado interior, normalmente se recepciona el producto o bien por buque o desde una refinería, suelen estar construidas cerca de refinerías, y luego, después del almacenamiento, se carga en vehículos cisterna o en vagones cisterna. Otro tipo puede ser una terminal que se dedique principalmente al mercado exportador. Estaría ubicada igualmente cerca de una refinería, principalmente. Tendría igualmente unos tanques de almacenamiento, pero potenciaría lo que es un cargadero marítimo con respecto a un cargadero terrestre, porque su función para exportación normalmente se hace vía barco. Y por último nos podemos encontrar un tipo de terminal o parque de almacenamiento del tipo estratégico, para almacenamiento estratégico. En España hay un organismo que se llama la Corporación de Reservas Estratégicas, que se encarga de garantizar que en caso de emergencia nacional no se produzca un desabastecimiento en el mercado. Para ello, lo que hace es almacenar producto. Lo hacen en terminales que no son suyas, son terminales de terceros, alquila la capacidad, y también obliga a los principales operadores a tener una serie de reservas garantizadas por si fueran necesarias. De esta manera, hay almacenadas en el país existencias para cubrir 92 días de consumo, 3 meses. Bien, como os decía, estas terminales generalmente tienen una alta capacidad de almacenamiento, pero no tienen mucha capacidad de carga ni vía terrestre ni vía marítima. Por último, estaríamos hablando también de otro tipo de instalación que son los gasocentros. Los gasocentros son instalaciones mucho más pequeñas que las terminales, donde se recibe el producto desde una terminal para luego hacer una distribución al cliente a través de vehículos más pequeños. Recibirían cisternas que se cargarían en unas terminales de este tipo, lo almacenarían en unos tanques, normalmente tanques horizontales enterrados, y luego cargan vehículos más pequeños para abastecer pues, calderas domésticas, maquinaria de obra pública, etc. Bien, hecho esta consideración, os diré que todas las áreas deben clasificarse en función del riesgo potencial de explosión dentro de este tipo de instalaciones, y para ello se elabora lo que se llama el documento de protección contra explosiones. Es un documento donde se clasifican las distintas zonas en función de la posibilidad o la potencialidad de existencia de atmósferas explosivas, del impacto que pudiera tener y de los riesgos que existen. Ese documento, o documento ATES, como se le suele conocer en el mundillo, se regula por el Real Decreto 681 del 2003. La ITC 02 establece como formas de almacenamiento posible los tanques en superficie, semienterrados y bajo el nivel del terreno. Os diré que terminales de este tipo en España pues puede haber más de 60. La gran mayoría pertenecen a la Compañía Logística de Hidrocarburos, a CLH, que es la compañía que en un primer momento fue semipública, ahora ya es completamente privada, que se dedica a garantizar que hay producto prácticamente en todo el país, en todo momento. ¿Vale? Ellos tienen prácticamente 50 terminales de hidrocarburos repartidas por toda España. También hacen el suministro normalmente en los aeropuertos. Bien, el primer punto que toca la IP02 es la distancia de seguridad que debe existir entre las instalaciones de superficie. Fija, a través de esta tabla que veis aquí, aunque no se ve muy bien, qué distancias mínimas tiene que haber entre las distintas áreas de las que hemos hablado anteriormente. ¿Vale?
Esa tabla fija unas distancias mínimas, por ejemplo, entre la estación de bombeo y el cargadero. Bien, mínimo 20 metros. En función de la capacidad que tenga global la terminal y las medidas de seguridad adicionales que tenga, esa distancia se puede acortar. El fundamento es que separa las distintas áreas para que en caso de que haya un incidente en una de ellas no se vean afectadas las demás. Entonces, si tú provees a tu instalación de medidas adicionales de seguridad entre esas áreas, puedes acortar la distancia, ¿vale? Que suele ser interesante porque el terreno, por lo general, suele ser caro. Igualmente, también regula la distancia que tiene que haber entre los distintos tanques, ¿vale? Tanto si son de eje vertical como si son de eje horizontal. De eje vertical son los tanques cilíndricos que veis, los de eje horizontal pues son los típicos que suele haber en una estación de servicio, que suelen estar enterrados. El siguiente punto que trata la ITC son los cargaderos terrestres. Lamento que no se vea muy bien las fotografías, pero bueno, esto sería un cargadero terrestre de camiones cisterna y este es uno de vagones cisterna. ¿Vale? ¿Qué dice que tienen que cumplir los cargaderos terrestres? Lo primero es que dice que si se produce un derrame en el cargadero, este se tiene que recoger en un sumidero que vaya conectado a la red de aguas hidrocarburadas o a un depósito específico. Y que se tiene que construir de manera que si hay un derrame no se quede debajo del vehículo. O sea, tienes que darle una pendiente a la zona de carga para que fluya fuera. ¿Por qué? Porque si se produce incendio lo puedas atacar. Si tienes el vehículo encima tienes un riesgo que no puedes permitirte. Dice que las vías de acceso a los cargaderos tienen que permitir fácilmente el recorrido de los camiones, que no se produzcan cruces, atascos, etc. Esto es muy importante sobre todo en los gasocentros. Las terminales por lo general suelen tener bastante espacio y no suelen tener este problema, pero en los gasocentros donde llegan vehículos cisternas a descargar unos productos en unos tanques y llegan otros más pequeños a cargar esos mismos productos, no siempre es fácil evitar los cruces de camiones. Entonces, a la hora de pensar estas instalaciones es importante dedicarle un poco de tiempo a esto y evitar en la medida de lo posible las interferencias. Dice igualmente que toda la estructura de carga debe estar interconectada entre sí y puesta a tierra para evitar diferencias de potencial, chispas, etc. ¿Vale? En el caso tiene que existir una toma de tierra para cada vez que llega el camión a cargar, se conecta a tierra con toda la instalación y no tienes ese problema. Pero específicamente en el caso de los productos de la clase B, como pueda ser la gasolina, esta toma de tierra tiene que estar enclavada, es decir, no debe permitir que si el camión no está bien conectado a tierra, se inicie la carga. Entonces, se pone un lazo de control y se asegura que cuando se produce la carga, el camión está bien conectado. Se permite tanto el llenado de las cisternas por la parte de abajo, como pueda ser en este caso, como por la parte superior, ¿vale? En el caso de los vagones cisterna. Si se produce por la parte superior, como el tubo de carga hay que introducirlo dentro del depósito, hay que evitar que en cualquier momento se produzcan roces de metales, que produzcan chispas, etc. Para eso se utilizan determinadas aleaciones que garantizan que eso no va a pasar. Y por último dice que como los últimos extremos de los brazos de carga son flexibles para permitir la conexión, que estas mangueras flexibles pues se deben revisar anualmente, que estén en buen estado y las rótulas sean flexibles y no generen esfuerzos adicionales. El siguiente punto que trata son los cargaderos marítimos. Esto es una imagen típica de un cargadero marítimo. Aquí tendríamos 4 brazos de carga y una torre contra incendios, un monitor. ¿Y qué dice de los cargaderos marítimos? Pues que las operaciones de carga y descarga de barcos se pueden hacer o bien por tuberías o bien por brazos de carga, que los mandos con los que se manejan estos equipos deben, en la medida de lo posible, permitir que se vea toda la operación de conexión con el buque. Los buques normalmente son bastante altos, entonces no siempre desde la parte
de a pie de brazo se observa bien la operación. Para eso, pues muchos brazos van equipados con un mando a distancia, de forma que el operador se puede alejar y ver la operación de carga. El barco, mientras se está cargando o descargando, se mueve por oleaje y también porque al entrarle producto suele irse hacia abajo y cuando se descarga suele subir. Entonces el brazo tiene que permitir este juego, ¿vale? El barco y el cargadero no se deben conectar, no tienen que tener continuidad eléctrica, porque pueden producirse corrientes parásitas que podrían provocar alguna chispa. Para ello se suele usar juntas aislantes en la unión entre los dos elementos. Igualmente, por los brazos se tienen que diseñar de forma que, si hay que hacer alguna parada de emergencia, pues un corte brusco, un cierre brusco de una válvula, pues esa golpe de ariete, esa subida de presión, pues la puede absorber la estructura sin provocar ningún riesgo. Dice que si se usa mangueras flexibles, pues igualmente se deben someter a pruebas de presión anualmente y de formación. En este punto, en España no se suele permitir la utilización de mangueras flexibles. Dentro de los puertos hay dos organismos que tienen la competencia, que es las autoridades portuarias y Capitanía Marítima, y ellos, además de lo que te diga la instrucción técnica pertinente de instalaciones petrolíferas, pues también suelen requerir de elementos adicionales de seguridad, como puedan ser PER, que son sistemas de desenganche rápido para evitar la contaminación marina en caso de vertido accidental, u otros sistemas contra incendios o barreras anticontaminación, etc. Lógicamente, en la medida de lo posible, a los cargaderos marítimos pues hay que diseñarlos de manera de que en caso de emergencia pues los equipos contra incendio puedan acceder de la manera más fácil posible. Ahora llegamos a la parte de normas de construcción y explotación de los tanques. La IP02 distingue entre los tanques de eje vertical, como los de la imagen, y los tanques de eje horizontal. Empezaremos por los de eje vertical. ¿Y qué es lo que recomienda? Pues indica que la ordenación de los parques se dispondrá de manera que los servicios de seguridad estén ubicados en las zonas más seguras. ¿Qué se entiende por servicios de seguridad? Pues lógicamente toda la instalación contra incendios, circuitos cerrados de televisión, etc. Y en la medida de lo posible considerarse los vientos dominantes en la zona para evitar que en caso de accidente y dispersión de gases inflamables se dirijan hacia zonas habitadas. Luego nos habla de las vías de circulación y nos define pues, caminos de libre circulación y caminos de circulación restringida. Los de libre circulación pues fija un ancho mínimo de 6 metros y en los de circulación restringida de 4. ¿Qué deben cumplir esos caminos? Pues que las aguas se dirijan a sumideros, que los vehículos puedan circular fácilmente, como hemos dicho, que en los cruces de tuberías se indique el gálibo, que en los cruces enterrados, tanto de tuberías como de cables, se protejan adecuadamente, pues como o a una profundidad suficiente, o envueltos en otras estructuras, o que se hagan galerías de hormigón, etc. Y en el caso de que se construya alguna vía férrea dentro de una terminal de este tipo, que se haga según las normas que fije Renfe o Adif. Con respecto a las tuberías, para la conducción de hidrocarburos, pues dice que tienen que ser de acero y que se deben unir o bien con bridas o bien con soldaduras. El menor número posible de bridas y soldaduras para evitar la posibilidad de fugas. Se deben montar en haces paralelos, como se ve en la imagen, y dispuestas de manera que se absorban tanto las dilataciones y contracciones debido a los cambios de temperatura. Pueden ser aéreas, sobre estructuras metálicas, pueden ir por el suelo apoyadas sobre hormigón, enterradas o alejadas en fosos. Y siempre se prohíbe el uso de mangueras flexibles, salvo en los cargaderos, como hemos visto antes.
Con respecto a las bombas de impulsión del producto, te dice que se deben ubicar todas juntas en una zona o estación de bombeo, con sus drenajes, etcétera. Cubeto de retención en caso de fugas, etcétera. En este punto es importante considerar la cota a la que se instalan las bombas con respecto a los tanques, porque si la finalidad es poder vaciar los tanques por completo, pues tendrás que considerar una cota u otra, el tipo de bomba, si son autoaspirantes, si no lo son, etcétera. Siguiendo con las normas que da para los tanques de eje vertical, vuelve a decir que se pueden hacer en tanques de superficie o subterráneos y que se debe intentar juntar dentro del parque de almacenamiento los tanques que contienen el mismo tipo de hidrocarburos, ¿vale? Y estos, pues, ubicar dentro de un cubeto. Aquí hay varios tanques en construcción y esto es un cubeto de hormigón, ¿vale? Los cubetos pueden ser o bien de hormigón o bien de tierra. A lo largo de la instrucción técnica se habla en varias ocasiones del tema de capacidad. Siempre que no se diga expresamente lo contrario, siempre se debe considerar la capacidad nominal, que es la que aparece en los planos de los tanques, la capacidad geométrica, ¿vale? Y para el cálculo de los tanques, pues a presión atmosférica, se debe considerar que en caso de sobrepresión no se rompan por la altura de servicio, es decir, que se rompan por el techo. Y en el caso de que vayan a tener productos corrosivos, pues o bien se les dota de un sobreespesor o de un tratamiento al material. Los tanques se deben calcular llenos de agua y de producto, con presión y depresión de servicio, que debe decir el cliente, con una sobrecarga de 12 gramos centímetro cuadrado, que esto es por si hubiera nieve, y un vacío de 63 milímetros de columna de agua por si hubiera a lo largo de la aspiración del producto, cuando se está extrayendo, si hubiera se produce alguna depresión. Este es un tema delicado porque si los venteos de los tanques no se dimensionan correctamente, se puede arrugar como una lata, aunque parezca increíble, pero ha pasado más de una vez. También hay que considerar el efecto del empuje del viento, acciones sísmicas y reacciones del suelo. Aunque en la foto no se vea muy bien, aquí se ve cómo están construyendo los tanques. La forma de construir los tanques hay principalmente dos maneras. Hacer el fondo y ir subiendo la envolvente, hacer la estructura del techo, ponerla encima y acabarla con la chapa, o justo al revés. Se construye la estructura, se le pone la chapa y con unos gatos se va subiendo hacia arriba. Se va empezando de arriba a abajo, en este caso. Es curioso de ver. Por último, en cuanto a las normas de construcción de los tanques de eje vertical, como hemos dicho, se tienen que disponer cubetos de retención a lo largo de los tanques para que en caso de vertido el producto no se quede contenido. Normalmente, como ya hemos dicho, productos de la misma clase, aunque se permita mezclar hidrocarburos de la clase B, C y D según la norma. Por lo general, las terminales tienen separado por un lado el B y por otro lado los C y D. La gasolina se suele separar siempre del gasoil. La capacidad de los cubetos, pues hay dos normas, o el 100% si hay varios tanques, el 100% de la capacidad del tanque más grande o el 30% de la suma de todos los tanques que hay dentro, ¿vale? No se puede sobrepasar más de 200.000 metros cúbicos de almacenamiento en un mismo cubeto para los productos de la clase B y C. Para la clase D, como lo hemos dicho, pues el asfalto y la vaselina, pues no hay límite. Los muros de los cubetos, pues deben tener una altura de unos 3 metros, no puede ser superior porque si no, a la hora de que hubiera un incidente desde el exterior, no se podría ayudar. Si es muy alto el muro, pues no se puede, los medios contra incendio no pueden trabajar correctamente. Las paredes se deben hacer, obviamente, resistentes al fuego y a la presión de los posibles hidrocarburos que se derramen. Y estos cubetos pues deben tener drenajes para poder diferenciar si lo que se ha derramado dentro es un hidrocarburo y
tratarse como tal en las unidades de tratamiento de aguas hidrocarburadas o son de agua de lluvia que se ha acumulado dentro del cubeto, ¿vale? Las redes de drenaje pues, se tienen que diseñar para proporcionar una adecuada evacuación en ambos casos, y todas las aguas hidrocarburadas que se generen dentro de la instalación, que principalmente son en el cargadero, porque siempre hay pequeños goteos, y en los tanques, porque cuando se suelen purgar, los hidrocarburos y el agua no son miscibles, con lo cual todas las condensaciones acaban en el fondo de los tanques, se suelen purgar periódicamente, esto lleva siempre algún resto de hidrocarburo, pues se suelen tratar en unidades separadoras, que son, normalmente se utilizan separadores coalescentes, y con proceso de decantación se van separando, y cuando el agua, con unos analizadores que normalmente tienen estas unidades en líneas, está por debajo del límite de vertido, pues ese fluente ya se puede verter. Al nivel de vertido, pues podemos encontrarnos tres posibilidades: que se vierta al mar, con lo cual las especificaciones nos las daría la Dirección General de Medio Ambiente; que se vierta a un cauce público, que nos daría las especificaciones de vertido de la Confederación Hidrográfica; o que se vierta a la red de saneamiento, que nos daría el Ayuntamiento los límites de vertido. A continuación pasaríamos ya a hablar de los ejes de los tanques de eje horizontal. Este es un esquema típico de un gasocentro, con los tanques enterrados, el camión que carga y descarga y el grupo de bombas. También nos da las distancias. Esto es una de las tablas que aparece dentro de la ITC. En este caso, pues los tanques se pueden construir de diversos materiales, pueden ser de acero, de plástico, de fibra, etc. De doble pareo, de pared simple, con detección de fuga, bueno, lo que marque la UNE en cada caso. Las tuberías, lógicamente, también tienen que cumplir con la UNE, que no sea de aplicación por el material que usemos, y siempre se tiene que buscar en todas las uniones y accesorios pues la máxima estanqueidad y, en el caso de que sean metálicas, la continuidad eléctrica. Para la carga o llenado de productos, pues se usan acoples rápidos, hay distintos tipos en el mercado, pero bueno. El Guillemín, por ejemplo, es uno de ellos. Estos tanques también se les tiene que dotar de tuberías para que no se acumulen gases, ¿vale? Venteos. Y cuando se expulse esos vapores, normalmente cuando se está llenando el tanque se desplazan esos vapores y se emiten por esos venteos, evitar que esos gases vayan dirigidos a alguna zona habitada o de riesgo. Como estos tanques de eje horizontal en la mayoría de los casos suelen estar enterrados, lo que hay que evitar es que se formen pares galvánicos, ¿vale? Para que no son fácilmente inspeccionables, no se observa en el día a día como las instalaciones aéreas. Entonces hay que evitar que se forme corrosión en estos tanques. Para lo cual, pues o bien se recubren con materiales adecuados o se les dota de protección catódica, una de dos. Igualmente, nos habla de que en los cargaderos pues también tenemos que garantizar la continuidad eléctrica y, en el caso de los productos de la clase B, poner enclavamiento para evitar que se produzcan situaciones de riesgo. Aquí tenemos dos tipos de tanque. Este es un tanque de eje horizontal en superficie y ese es uno enterrado. Lo que dice es que antes de ponerse en servicio se tienen que someter a una prueba neumática de 0,3 kilos por centímetro cuadrado. En el caso de que lleve protección catódica, pues también se tiene que probar esa protección catódica, y que si llevan protección pasiva, recubrimientos, pinturas, etcétera, pues comprobar visualmente el estado en el que se encuentra. En el caso de que tengamos una avería en uno de estos depósitos y tengamos que repararlo, pues hay que comunicarlo al órgano competente de industria, contratar a un reparador autorizado, que nos haga un procedimiento, nos haga la reparación y luego volver a testar que el tanque está en buen estado y que nos remitan un certificado al respecto. El tipo de tanques horizontales, pues se permite que estén, como hemos dicho, enterrados o en superficie, también se pueden ubicar en una fosa, o cubiertos, que es
ponerlos encima del terreno y cubrirlos con tierra. Estos tanques también pueden estar ubicados en el interior de edificaciones, pero en ese caso la instrucción técnica limita la capacidad de los mismos. De la clase B solo se pueden tener 3 metros cúbicos y de las clases C y D 250. Si no, pues la limitación son 500 metros cúbicos entre ambos, siendo la clase B, como decimos gasolina, como mucho 100. Y como medidas de seguridad, pues los recintos deben disponer de 2 accesos para, en caso de emergencia, los vehículos de emergencias puedan llegar sin problemas, y puertas y ventanas que se abran hacia el exterior. Por último, relativo a los tanques de eje horizontal, pues vuelve a hablar también de las redes de drenaje, mismas consideraciones que en el caso de los tanques de eje vertical, y de las vías de circulación, que tienen que ser igual que en el otro caso. Nombra en este caso 2 tipos de instalaciones muy específicas, que son las instalaciones fijas para suministrar a barcos, que no se ve por aquí, pero es como una pequeña estación de servicio, un surtidor que se ve en algunos puertos, simplemente dotado de un pequeño tanque de eje horizontal, una unidad de suministro y a veces pues un control electrónico de la misma. Y las unidades autónomas provisionales, que son unidades que son transportables, que se instalan temporalmente en algunas ubicaciones, en actos deportivos, etcétera, que se legalizan en su primera instalación y luego simplemente con comunicar a la autoridad competente que se van a instalar en otro sitio es suficiente. Eso sí, para trasladarlos hay que trasladarlos siempre vacíos. El siguiente punto de la instrucción técnica, pues habla de instalaciones mixtas de tanques, que dice pues que puede haber de eje vertical y horizontal mezclados, que cada tipo debe cumplir lo descrito y las distancias. Vale. Me hubiera gustado poneros una fotografía, pero sinceramente no he encontrado una instalación que mezcle vertical y horizontal. Si tenéis alguna pregunta, hacedla, si no el rollo va a ser largo. El siguiente punto que trata la instrucción técnica, pues habla de la instalación eléctrica y la ventilación de locales. En la instalación eléctrica, pues lógico que la instalación y los equipos deben cumplir el reglamento de baja y de alta que les afecte. Si la acometida general es una línea aérea, pues no debe atravesar ninguna zona de la instalación. Y que todos los componentes deben ponerse a tierra. Igualmente, la instalación debe protegerse contra el rayo conforme a la normativa vigente. En Europa no suele ser habitual que el rayo genere problemas, pero el mayor número de accidentes en estas instalaciones es por rayo, y en Estados Unidos. Es bastante habitual que se pegue fuego a algún tanque, allí las tormentas son de otra magnitud. ¿Vale? Con respecto al alumbrado, dice que tiene que proporcionar una distribución y un nivel de iluminación suficiente. En este punto, tener en cuenta que últimamente los ayuntamientos están metiéndose mucho a legislar todo el tema de iluminación por temas de eficiencia, etcétera. Pudiera ser que hubiera alguna norma local que os pudiera afectar. Habría que tenerlo en cuenta. Y luego dice, pues nada, que en cuanto a ventilación, que los locales con presencia de personal que potencialmente puedan contener contaminantes gaseosos, pues deben estar dotados de los equipos eficaces para proveer ventilación suficiente. Tanto si hay personal como si no realmente. Siguiente punto, la media de luchas contra incendios. Creo que hoy ya habéis visto algún tema de contra incendios, pues bueno, básicamente las instalaciones tienen que cumplir el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ¿vale? En la ITC se explica cómo realizar los cálculos de caudales, reservas de agua, medios, etcétera, y se habla pues tanto de agua como espuma, sistemas de protección fija, extintores, etcétera. En función de los productos que tengas y de la cantidad que tengas, pues te saldrá un sistema de protección u otro diferente. En estas imágenes, pues bueno, esto es un tanque que está incendiado y que lleva un sistema de protección fija del tanque, con lo cual rocía espuma y consigue apagarlo. También os digo que si en 10 minutos no lo has conseguido, ya no lo vas a conseguir. En este otro hay un tanque incendiado y los equipos de intervención están protegiendo una zona anexa, y aquel es uno que ya sabes que no lo vas a apagar.
pero lo que están haciendo es refrigerar las paredes del tanque para que no colapse, ¿vale? El penúltimo punto que dice la IPC, obligaciones y responsabilidades. Se debe establecer un manual de seguridad para la instalación. Bien, aquí entra en juego el Real Decreto 1254 de accidentes graves o normativa SEVESO, como se suele conocer. Casi todas estas instalaciones están sujetas al 1254. Entonces, o bien son instalaciones de nivel superior o de nivel inferior en cuanto a accidentes graves. Realmente es esa normativa la que te está obligando a tener tu manual de seguridad, tu sistema de gestión de la seguridad, tu plan de emergencia, tu plan de autoprotección, depende en el nivel en el que estés, pero vas a tener que tener todo lo relativo a seguridad en base al Real Decreto 1254. Igualmente dice que se deben utilizar permisos de trabajo e instrucciones de trabajo, ¿vale? Pues el personal que trabaja en la instalación tiene que saber cómo tiene que trabajar, ¿vale? Y qué medidas de seguridad, etcétera. Cuando entre subcontratas, pues lo mismo, hay que informarles de los riesgos, hay que comprobar que esa gente está capacitada para realizar los trabajos que van a ejecutar, etcétera. También tiene que haber un manual de operación, lógico, en el que se describan cómo hay que realizar las operaciones de manera segura. Fija como principal obligación del titular que se debe cumplir todo lo que se dice en la instrucción técnica, ¿vale? Y que en caso de accidente, pues se deben cumplir las obligaciones de comunicación a los órganos competentes. En esto también el 1254 es el que marca la pauta. El último punto que dice, pues revisiones e inspecciones periódicas. Cada 5 años hay que hacer revisiones periódicas de la instalación. Puede hacerse por la empresa instaladora o por personal propio que esté capacitado para hacerla. ¿Qué se comprueba? Pues si ha habido ampliaciones y modificaciones de la instalación que estén debidamente autorizadas e inscritas. Que los productos almacenados sean los mismos, o en el caso de que se haya introducido alguno nuevo, esté convenientemente autorizado. Que el tipo de almacenamiento es el mismo, que las distancias y medidas reductoras se mantienen, que las capacidades globales son las mismas o si son más, que las ampliaciones se hayan autorizado. Hay que hacer una inspección visual general del estado de lo que está aéreo, o sea, se puede ver. Verificar la continuidad eléctrica de la puesta a tierra. En el caso de tanques enterrados, pues pruebas de estanqueidad y sistema de detección de fuga. Medición de espesores y tanques y tuberías aéreas. Que el sistema contra incendios está bien mantenido. Aquí básicamente el sistema contra incendios se tiene que mantener por mantenedor autorizado, con lo cual lo que se comprueba es que el mantenedor ha hecho sus revisiones, las trimestrales, anuales, la que le corresponda, si ha hecho las curvas de presión de las bombas anuales, un tema que no se suele hacer mucho, pero hay que vigilarlo. Y que si de esas inspecciones del mantenedor ha surgido alguna no conformidad, que el titular de la instalación ha tomado las medidas para subsanarla, ¿vale? Comprobar igualmente que las mangueras y conexiones se les han hecho su mantenimiento y sus revisiones, y si existe protección catódica, igualmente que funciona. Cada 10 años, inspección periódica por la Administración, generalmente delega en un organismo de control autorizado, ¿vale? ¿Qué hace ese organismo? Comprobar que tú has hecho las revisiones o una empresa instaladora, y también exige la prueba de estanqueidad o de detección de fugas de los depósitos enterrados. Con esto ya habríamos acabado la IP02, que es la que aplica a los parques de almacenamiento, que es, digamos, el objetivo de la charla de hoy. Aún así, vamos a pasar rápidamente por las otras que quedan para que tengáis todo el contexto del reglamento de instalaciones petrolíferas, ¿vale? La IP03 aplica a las instalaciones de carburantes y combustibles líquidos para consumos industriales, agrícolas, ganaderos, domésticos y de servicio. Define las instalaciones para consumo propio, como instalaciones industriales fijas, hornos, por ejemplo. Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles para uso industrial. Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Puede ser en un edificio, puede ser en un polígono.
Instalaciones para usos internos no productivos en las industrias, como puedan ser los grupos electrógenos o las bombas contra incendios diésel, por ejemplo. Instalaciones destinadas a suministrar combustible o carburante a medios de transporte internos, como puedan ser carretillas o pequeños vehículos que haya dentro de una instalación. Y instalaciones destinadas a suministrar combustible o carburante a la maquinaria interna. ¿Vale? Todas las instalaciones que no están en esta lista, que no se le puede aplicar la ITC 01 de refinerías o la ITC 02 de parques de almacenamiento, se deben regir por la ITC 04, que es la siguiente. ¿Vale? Dentro de esta instrucción técnica para las instalaciones de consumo en la propia instalación, pues habla de los tanques de almacenamiento y equipos auxiliares, de la instalación de los tanques. Es muy similar a la ITC 02 en toda la parte de almacenamiento, porque al final todas las instalaciones para consumo propio tienen una parte de almacenamiento y una parte, digamos, de consumo, ¿vale? ¿En qué se diferencia? Pues que habla de instalaciones de suministro por tuberías o instalaciones de suministro a motores. Sustituye, digamos, los cargaderos que se usan en la parte de la IP02 por los suministros que se utilizan en la IP03. Y luego vuelve a hablar de instalación eléctrica, protección contra incendio, obligaciones, revisiones y de la inscripción de instalaciones, las que son con proyecto y las que no. Principales diferencias con la IP02, pues que permite y define el almacenamiento en recipientes móviles. En la IP02 móviles no se pueden utilizar. Permite compartimentar los tanques. Eso para consumo propio sí puedes tener un mismo tanque compartimentado varios productos. Para distribución no. Limita la capacidad de almacenamiento. La limita bastante, de hecho, bastante más pequeña que en la IP02. Las distancias entre instalaciones son diferentes, ¿vale? Y como os decía antes, pues define la instalación de suministro por tubería para consumo individualizado, que está compuesta por un pequeño almacenamiento, unos equipos de suministro, que suelen ser bombas, una red de tuberías, pues pensemos en un edificio, pues tendría una red de tuberías de cobre que iría a cada usuario, desde el tanque de gasoil, por ejemplo, para una calefacción. Los accesorios que pueda tener esa red de tuberías y los equipos de seguridad. Y normalmente también están instalados contadores para ver qué consumo se produce en cada uno de los usuarios. Las instalaciones para suministro a motores, pues igual, un pequeño almacenamiento y una unidad de suministro. A veces llevan control electrónico, otras veces no. También es diferente la periodicidad y el alcance de las revisiones e inspecciones. La siguiente IP, las de estaciones de servicio o instalaciones para suministro a vehículos. Esta va a cambiar en breve, de hecho este año se espera que salga una nueva, ¿vale? Pero vamos, la estructura es muy similar a las otras. Define las áreas, almacenamiento, balsa separadora, edificio, bombeo y tanque de almacenamiento y la zona de repostaje. Y en los diferentes capítulos, pues las especificaciones técnicas que tiene que cumplir cada una de las partes de la instalación. No vamos a entrar más porque, como os digo, esta va a cambiar ya, ¿vale? Las dos últimas que quedan, que ya no son referentes a instalaciones, pues instaladores y reparadores. Esta IP lo que hace es fijar los requisitos para obtener la acreditación de instalador o reparador. Existen varias categorías y bueno, pues cada uno puede hacer un tipo de trabajos en las instalaciones petrolíferas, ¿vale? La última es la IP06, que se llama Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos. Lo que describe es qué procedimiento hay que seguir para dejar fuera de servicio un tanque de almacenamiento. Está pensada principalmente para tanques enterrados de eje horizontal, ¿vale? Porque muchas veces, pues, cuando ya una gasolinera no se usa o un gasocentro, pues hay varias formas, o sacar el tanque enterrado o simplemente bonificarlo, rellenarlo y sellarlo, ¿vale? Fija qué es lo que hay que hacer y qué comunicaciones, quién lo puede hacer y qué comunicaciones hay que hacer a los órganos competentes, ¿vale? Y esto es todo. Gracias a todos por vuestra atención.